Hola, presente. Denme un segundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, a todas, a todos quienes siguen nuestras transmisiones de manera semanal. Agradecemos su participación y su presencia siempre de manera muy, muy puntual y muy atentos a las actividades académicas que estamos desarrollando. El día de hoy tenemos, como siempre, una sesión bastante interesante. Vamos a hablar sobre humanización del cuidado y bueno, quiero saludar a la doctora Angélica Melita Rodríguez, académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción de Chile. Angélica, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Sabemos que por allá ya es un poco tarde, ya son alrededor de las 10 de la noche, bueno, pero siempre tú con la disposición de compartir. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Sí, Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo muy contenta de hablar sobre un tema tan relevante para la enfermería y para la salud en general. Muchas gracias, Angélica. Pues voy a comentar un poco de tu semblanza. Sé que fuiste bastante modesta, no hiciste llegar solamente a algunos puntos, también esa parte, muchas gracias. La doctora Angélica ya ha trabajado como enfermera en las unidades de emergencia y SAMU del Servicio de Salud de Talcahuano, Chile. Como les comentaba, también ella es docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Concepción en Chile, coordinadora también de la Unidad de Apoyo Psicosocial de la Universidad de Concepción y es magíster en enfermería, doctora en enfermería, diplomada en geriatría y gestión pública. Angélica, muchas gracias por estar con nosotros. Te comento la dinámica. Ahorita tú presentas, si traes algunas diapositivas y nosotros siempre pedimos un espacio para poder interactuar, hacer un diálogo también enriquecedor, tanto con nosotros ahorita que me toca coordinar, o con el público o la audiencia que nos está o va a estar acompañando. Entonces, no sé si tengas alguna duda o quieres que te deje yo con para que puedas transmitir. No, estoy clara, yo traje ahí una presentación, es breve, pero acompaña para ir hablando de este tema. Ok, está bien, Angélica. Entonces, si quieres, presenta y yo estoy aquí detrás de las cámaras por cualquier situación y conversamos al final de la presentación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos, o ya muy buenas noches. El tema que he traído para compartir con ustedes es un tema que lo considero sumamente relevante, importante para el mundo de la enfermería, porque se conecta con la esencia de nuestra profesión y que tiene que ver con el cuidado propiamente tal. Comentarles que esta temática a mí en lo particular siempre me llamaba la atención, como me presentó acá el profesor Silvino, desde que yo trabajaba en la urgencia y posteriormente en el SAMU, que es un servicio de atención médica eh, de las ambulancias. Es decir, acá en Chile existe un sistema de ambulancia que se divide en móviles básicos para atención de situaciones más leves y el avanzado, en donde ahí estamos los enfermeros y enfermeras en pacientes que sufren situaciones de tipo médica, traumática, que son más graves. Y en este contexto me tocaba ver y me tocó ver muchas situaciones muy fuertes, situaciones de vida, que tenían que ver con, claro, el compromiso de la salud de una persona, pero en un contexto complejo para él y para la familia. Por lo tanto, siempre pensaba en esto, en la humanización, en que de repente veía que el personal de salud
se desensibilizaba un tanto con las personas que lo estaban pasando mal por un tema complejo de salud. Y claro, porque muchas veces para el personal de salud, la persona que ingresa al hospital es uno más, un paciente más, un politraumatizado más, de los muchos que he visto durante mi carrera profesional. Sin embargo, para las personas es la primera vez que sufren un accidente, la primera vez que se les muere un ser querido y lo viven de una manera particular. Entonces de allí nace esta necesidad de ir estudiando este tema, y un tema que a veces puede parecer un poco abstracto, pero la investigación me llevó a mí a aterrizarlo un poco. Y de esto quiero comentarles el día de hoy. Bueno, recordar que la esencia de enfermería es el cuidado. ¿Y el cuidado qué es? Es un conjunto de acciones que se fundamentan en la relación interpersonal. Esto es sumamente importante. De hecho, Jane Watson, una de nuestras teoristas que habla sobre la humanización del cuidado, dice que no existe enfermería si no se da una relación entre dos personas o más. Por lo tanto, nuestro cuidado, nuestro objeto de ser, se basa en esta relación interpersonal. Y también se complementa con el dominio técnico-científico. Esto también es importante, porque nos habla esta definición de la formación de las enfermeras y enfermeros. Es decir, nuestra profesión se basa en una relación interpersonal con otra persona, pero tiene cimientos en el conocimiento, en que yo tengo que prepararme, tengo que saber de distintas áreas del saber y de la propia de enfermería para entregar un cuidado basado en evidencia científica, y también tengo que tener dominio técnico y ciertas habilidades para entregar este cuidado. Y todo esto en conjunto está orientado a comprender al otro. Y aquí también viene algo que nos habla una de nuestras teoristas, que es Leninger, que tiene que ver también con la competencia cultural que tiene que tener la enfermera. Esa capacidad de entender que el otro no necesariamente piensa igual que yo, que la otra persona no viene de un escenario igual al que vengo yo. Por lo tanto, puede tener características culturales, y culturales no piensen solo en las características de culturas étnicas propiamente tal. En el medio urbano está compuesto por muchas personas que tienen características culturales diferentes. Entonces esto significa comprender que el otro ve el mundo y vive sus experiencias desde sus propias creencias y desde lo que él se ha formado y del entorno en el cual se desenvuelve. Por lo tanto, todo esto nos da una definición bastante completa de lo que es el cuidado de enfermería propiamente tal. Entonces, si este concepto es tan completo y si nos permite entender al otro desde su esencia y su realidad, entonces, ¿por qué hablamos de humanización? Mejor apago la presentación y nos vamos para la casa, porque enfermería debería tenerlo muy interiorizado ya. Sin embargo, cuando empezamos a darle el apellido de humanización del cuidado, humanización de la atención, en el fondo la humanización del cuidado para enfermería es una redundancia, porque el cuidado de enfermería de por sí es humanizado. Pero ¿por qué le tenemos que llamar y ponerle este apellido de humanización humanizado? Es porque hemos visto prácticas que se han alejado de esa esencia del cuidado original. Y esto también responde a una realidad social. O sea, esto no es antojadizo, no es que existan algunas enfermeras, como decimos en Chile, que son mala onda, o algunas enfermeras o enfermeros que de por sí no quieran empatizar o conectarse con la otra persona, sino que esto también responde a un fenómeno social y que nos ha pegado mucho más fuerte con la pandemia. Por ejemplo, la digitalización, y una digitalización mal empleada. Porque yo no soy enemiga de los dispositivos, ahora mismo estoy conversando con ustedes a través del uso de la tecnología, pero ¿qué pasa como en la imagen? O sea, el papá con un dispositivo, los hijos con el celular, el otro hijo con un audífono, entonces se pierde incluso la conexión dentro de las propias familias. O bien las arduas jornadas laborales, los padres llegan tarde a casa, entonces se va perdiendo un poco esa conexión, y esa conexión que tienen que aprender los niños y los jóvenes desde el seno del hogar. Entonces eso lo vemos hoy día en nuestras sociedades occidentales. También vemos una sociedad muy hedonista, una sociedad más bien individualista, que se preocupa mucho de ellas mismas, de ellos mismos, sin mirar un poco alrededor, qué es lo que está pasando alrededor. También hemos visto la agudización del tema de la violencia, tal vez porque también se ha visto afectada en el último tiempo la salud mental.
Nosotros acá en Chile, estudios que se han realizado revelan que más del 50% de la población joven refiere tener problemas de estrés y de ansiedad. Y se ve habitualmente que la gente anda muy irritable. Me imagino que en México deben darse situaciones similares. Entonces, frente a pequeños conflictos, la gente se altera. De hecho, hubo una situación tiempo atrás que por un problema de vehículo una persona mató a otra. Entonces vemos niveles de violencia muy elevados. Y eso que se vive en la sociedad en general se traspasa a la sociedad más pequeña, a las comunidades más pequeñas, y dentro de eso está el ambiente hospitalario. Entonces nuestros ambientes hospitalarios también pasan a tener ciertas características que vemos en la sociedad. Un individualismo en que a veces no siempre se preocupa las personas de lo que le pasa al otro, ambientes fríos, físicamente fríos, y también en base a las relaciones. Entonces vemos que eso se traspasa también a nuestro mundo laboral. Y en base a lo que las investigaciones aportan y dice o refieren en relación a los factores que han tributado a la deshumanización del cuidado, está en primer lugar el uso de las tecnologías. Pero vuelvo a repetir, no hay que satanizar las tecnologías, porque gracias a ellas hoy día muchas personas están vivas, sino es el mal uso. Y cuando yo realicé mi investigación acá en Chile, que una parte de esta se componía de una parte cualitativa, en la cual hice entrevista en profundidad a enfermeras de unidades de cuidados intensivos y de centros de diálisis y de urgencia, que son enfermeras que trabajan con pacientes de mucho cuidado. Me resonó mucho que enfermeras, más de una, me mencionaban que se habían mecanizado con el trabajo y que muchas veces se olvidaban que al lado del monitor o de toda esta maquinaria tecnológica había un ser humano, una persona que estaba ahí. Entonces recuerdo que una de las enfermeras me decía, hoy tienes razón de lo que estamos hablando acá, de lo que tú me dices, porque muchas veces yo llego, evalúo los parámetros en el monitor, en el ventilador, subo, bajo droga, y con eso veo que todo está bien, pero me olvido que el que está ahí es un ser humano y que de él emanan todas estas cosas. Entonces, cuando perdemos un poco el norte del uso de estas tecnologías, o para qué las estamos usando, o para quién las estamos usando, ahí es donde se suscita este problema. También vemos una realidad, no sé ahí cómo será en México, ahí me contarán ustedes, pero vemos, hay varios estudios latinoamericanos que igual apuntan a esto, que hay también un desbalance entre las actividades de tipo administrativa que tienen que realizar las enfermeras y enfermeros clínicos, que les quita mucho tiempo para estar en contacto con los usuarios. Entonces acá en Chile una de las quejas, por llamarlo así, de las enfermeras y enfermeros asistenciales es que tienen tanta carga de tipo administrativa, es decir, que tienen que vaciar tanta información, recolectar tanta información, hacer informes, etcétera, que eso les resta mucho tiempo para poder establecer una relación más cercana con sus pacientes. Y por otra parte, también en los países occidentales y también en Latinoamérica, la evidencia científica muestra que existe un predominio muy fuerte de la visión biomédica. Y esta visión biomédica se basa principalmente en aspectos curativos, cuando se presenta una enfermedad, cuando hay que curar. Por eso ahí falta esta visión más de promoción, prevención, pero junto con eso también la visión biomédica fragmenta al ser humano. Es decir, que si a él le duele la cabeza, vaya al neurólogo. Si le duele el estómago, vaya al gastroenterólogo. Si le duele una pierna, vaya al traumatólogo. Pero a lo mejor todas estas problemáticas del paciente son psicosomáticas. Entonces falta ese enfoque integral. Y esa es la diferencia que tenemos con los profesionales médicos, los profesionales de enfermería, que enfermería tiene una visión del ser humano como integral, y de ahí emana nuestra visión también del cuidado. Bueno, y en esta reflexión, porque lo que les he traído hoy día es traer un poco de la investigación, de lo que vemos en la academia, pero también una conversación reflexiva. Y frente a esto, es importante considerar que existen dos caras de la moneda o dos caras de una realidad. Esto es importante mencionarlo, porque cuando nosotros hablamos de la humanización del cuidado, la humanización del cuidado tiene que ver con, evidentemente, las características y la calidad del cuidado que entregamos como enfermeras y enfermeros a nuestros usuarios. Pero también tiene que ver en el cómo la institución es humanizada con nosotras mismas o nosotros mismos.
Porque si la institución no se preocupa del bienestar de sus trabajadores, de todos los que trabajan en una institución sanitaria, difícilmente estos van a poder prestar una atención o dar un cuidado humanizado, si la institución no es humanizada con ellos. Por ejemplo, cómo son las jornadas de trabajo, si hay lugares dignos para comer los alimentos, si hay lugares dignos para poder descansar en los momentos en que se puede, si existen baños adecuados, etc. Entonces existen dos caras de una realidad que es importante reflexionar acerca de esto. Primero, la experiencia de estar enfermo. A veces cuando como enfermera y enfermero estamos en contacto habitualmente con nuestros pacientes, se nos olvida un poco que esa experiencia de estar enfermero nunca es grata, o sea, estar enfermo nunca es grata. Nos olvidamos que las personas lo están pasando mal, independientemente de lo que sea, porque podemos tener usuarios que a lo mejor vienen a hacerse una cirugía estética, pero después de la cirugía igual sienten dolor, igual tienen los signos y sensaciones desagradables. Hay una teoría de rango medio que habla de eso, de los síntomas desagradables, que no es grato, que igual lo está pasando mal. Peor aún cuando las personas experimentan enfermedades más complejas. Entonces esa experiencia, que experiencia es una palabra bien integrativa, porque implica todo lo que a mí me hace vivenciar este proceso. Entonces la experiencia, los olores que siento en el hospital, que a veces pierdo mi individualidad, que siento dolor, que tengo incertidumbre frente a mi proceso de enfermedad, que tengo temor a un examen que me voy a realizar, toda esa experiencia no es grata. Entonces tenemos que recordar que las personas que viven estos procesos no lo están pasando bien. Por otra parte también, esa experiencia de enfermedad y el cómo el paciente y su familia recepciona esto depende también de sus propias experiencias, de sus vivencias. Por lo tanto, cada persona también lo va a vivir y experimentar de manera distinta. Podemos tener pacientes que frente a un diagnóstico terrible están muy esperanzados y que se abocan a la fe y que lo viven de una manera más tranquila, y podemos tener otros pacientes con el mismo diagnóstico, pero que lo están pasando pésimo y que responden de manera tal vez incluso a veces evadiendo, a veces hasta molestos con el personal de salud, pero es porque ellos también están viviendo su propio proceso. Y nosotros como profesionales del área de la salud tenemos que tener la capacidad de poder comprender esa experiencia y esa vivencia. Por ejemplo, cuando una persona va a la unidad de cuidado crítico, nosotros visualizamos lo siguiente. Imagínense también la carga que esto implica para la enfermera. Una enfermera o enfermero que trabaja en una unidad de cuidado de paciente crítico es altamente demandante y tiene una gran carga mental y emocional. Imagínense esa enfermera que tiene que estar haciendo el proceso intelectual de interpretar lo que los monitores entregan, de las drogas que se están aportando, el cálculo de estas drogas vasoactivas, la respuesta que el paciente tiene al tratamiento, etc. Entonces es altamente demandante. Y cuando a un familiar le dicen, bueno, su paciente va a quedar hospitalizado en esta unidad, lo primero que se le viene a la cabeza es que su familiar está grave. Por lo tanto, cuando ingresa un paciente a esta unidad, si el paciente está consciente, va a tener mucho temor en general, porque estos servicios causan incertidumbre y la incertidumbre genera temor, ansiedad. Y por otra parte, la familia también lo pasa pésimo, porque acecha este fantasma que es la muerte. Entonces tenemos que pensar que dentro del hospital, ya les dije, la experiencia de enfermedad de las personas o el pasar por un hospital en general no es una situación grata, pero es aún peor o percibido de peor manera cuando los pacientes ingresan a unidades de emergencia, unidades críticas, porque a ellos y a los familiares se le aparece este fantasma que es la muerte. Y tener esta experiencia de muerte cercana genera muchas emociones y gatilla muchas respuestas que a veces, dependiendo de la madurez, dependiendo de ciertas características psicológicas de la persona, a veces no canalizan bien. Y por eso a veces tenemos familiares que lamentablemente nos responden levantándonos la voz, o a veces incluso un poco agresivos, pero a veces no es que quieran hacerlo con nosotros, a veces es una forma inconsciente de liberar el temor y la rabia que sienten frente al proceso que están viviendo. Y como les decía, a veces el paso por nuestros hospitales, servicios de salud, centros de salud, a veces no es el más grato.
y hay ciertas actividades que por lo menos en Chile ya cada vez son menos, pero se presentaban hasta hace muy poco, que le quitaban la dignidad a la persona, deshumanizaban. Por ejemplo, esto, cuando había una visita médica, había que evaluar al paciente, la ropa hacia atrás, ni siquiera le pedían permiso al paciente. Entonces son actividades que deshumanizan, que quitan la dignidad. Por lo tanto, son prácticas que si están presentes debemos ir sacándolas. La persona es la que tiene que dar la autorización en relación a todo lo que se hace con su cuerpo. Eso en Chile está estipulado bajo una ley, la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Ahí me contarán ustedes cómo es la experiencia de ustedes allá en México en relación a esto. Y por otro lado, la otra cara de la moneda es qué pasa con la enfermera o enfermero o el personal de salud en general. A veces los usuarios esperan mucho de nosotras y de nosotros. Lo vimos en la pandemia, que a mí igual me genera un poco de ruido esto de los superhéroes, porque en realidad no somos superhéroes, somos seres humanos que nos hemos preparado académicamente, técnicamente, para brindar un cuidado o brindar un pool de cuidado, pero no somos superhéroes. Tenemos fragilidad igual que cualquier otro ser humano. Nos quebramos con situaciones dolorosas, tenemos temores, tenemos angustia frente a ciertas situaciones, también nos cansamos, entonces también esa es nuestra realidad. Y que aquí también cuando nosotros hablamos de la humanización, del empatizar con nuestros usuarios, también deberíamos pedirle a nuestros usuarios que empatizaran con nosotros, que fueran comprensivos, compasivos con nosotros también, porque también a nosotros nos toca una realidad que es bastante dura, sobre todo en tiempos de pandemia. Entonces, para ir ya concretando lo que les he ido mostrando, la humanización del cuidado se basa en un principio básico, en un principio ético y en una teoría que es la teoría de derechos humanos y que se asienta en la dignidad humana. Y la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano solo por, que tiene el derecho a ser respetado solo por el hecho de ser persona. No importa de dónde venga, su condición social, su color de piel, no, sino que lo que importa es que es un ser humano y solo por el hecho de serlo debe ser respetado en su integridad. Entonces la deshumanización en la atención en salud, ¿en qué hemos fallado para llegar a esto? Bueno, algunas cosas ya las he ido conversando con ustedes, pero resumiendo un poco lo que salió de la investigación que yo realicé hace un par de años atrás, es que en general aquí les traje 4 aspectos que a mí me llamaron la atención profundamente, y que era esto que les mencionaba, que las enfermeras decían que estaban mecanizadas con el trabajo que debían realizar, que frente a la carga laboral no tenían tiempo de poder entregar un cuidado más específico o estrechar la relación con sus pacientes. Esto asociado evidentemente a la carga laboral. Y también algo que me resonó y me dejó ahí, como decimos en Chile, marcando ocupado, es que algunas mencionaban, más de una mencionó, es que a veces se me olvida que son personas, o se me olvida que estoy trabajando con personas. Y dije, wow, qué fuerte. Y eso me hace pensar que en los centros de salud, en los hospitales, también tenemos que realizar ciertas acciones, sobre todo en las unidades críticas, las más demandantes, que nos permitan o les permitan a las enfermeras, enfermeros y en general a todo el personal que trabaja en esas unidades poner un freno en las acciones y tomarse un tiempo para reflexionar. Siempre es bueno parar un poco y decir cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo de manera integral. No tan solo en aspectos que a veces nos centramos mucho, no sé allá, me imagino que es igual que acá en Chile, que en el año se hacen muchos cursos, muchas capacitaciones de infecciones asociadas a la atención en salud, pasan monitorizando, les aplican pautas de chequeo al personal, pero a veces de este tema de la humanización pasa. A veces tenemos una capacitación con suerte una vez en el año y después pasó. Entonces es importante en estas unidades poner un freno en lo que estamos realizando y reflexionar sobre ciertos aspectos para que no me mecanice con el trabajo y no me olvide que con los que trabajo son seres humanos. Esta definición de lo que es la deshumanización o la descripción me gusta bastante, es de un profesional colombiano, él es médico, que trabaja en la acreditación de los hospitales allá. Entonces él mencionaba que la deshumanización no es únicamente el resultado de estos avances tecnológicos, de la dificultad en las comunicaciones, sino que las propias instituciones de salud contribuyen también en su estructura física y en las estructuras organizacionales
a la pérdida del contacto entre los seres humanos. A veces los edificios dicen que carecen de las comodidades, a veces hay edificios fríos, no tienen los baños adecuados, a veces no se le da la privacidad que debieran tener los pacientes y el personal de salud, y muchas veces se transgrede también esa intimidad y privacidad. A veces las áreas de trabajo son ruidosas, impiden un reposo adecuado para los enfermos, y además también estas instituciones pueden expresar signos de deshumanización hacia los propios trabajadores, imponiéndole condiciones de trabajo poco dignas, o el trabajo que se habla, ¿no es cierto?, cuando el trabajo es decente y cuando no lo es, cuando se vulneran los derechos de los trabajadores, o a veces se limitan las posibilidades de desarrollo, que a veces también vemos esa realidad en que las personas quieren capacitarse en ciertas áreas y se les niega porque ese trabajador es más importante en el área técnica, haciendo cosas, que antes que se vaya a capacitar en un área. Entonces ahí también se ve, son ciertos aspectos que es importante mencionarlo y hacer conciencia, que también tienen que ver con la deshumanización del cuidado y de la atención. Entonces, ¿qué es el cuidado humanizado? En palabras de Jane Watson, es un concepto integrador e implica hacer algo, me gusta esa frase de ella que dice hacer algo menos cruel, menos duro, menos doloroso para hombres y mujeres. Ahí dijo hombre, esa es la traducción que le dan, pero en el fondo es hombre y mujer, o para el ser humano, podríamos decir. Entonces, esa parte a mí me resuena y me gusta harto, de que, como yo les decía, el pasar por una enfermedad ya es un proceso duro, ya es complejo, es difícil para el paciente y la familia. Entonces está en nuestras manos hacer que ese proceso que viven nuestros usuarios y pacientes sea menos complejo y menos duro para ellos. Entonces esto implica que nosotros como enfermeros ayudemos a cambiar el paradigma y pasar de ese paradigma fragmentador del ser humano a un paradigma más integrador, en donde tenemos conciencia que el cuidado integral, que nos preocupamos de la satisfacción de las necesidades básicas, de ir colaborando con ciertos aspectos que tienen que ver con el diagnóstico y la curación del paciente, pero también nosotros integramos cuidados que apuntan a la protección de la salud mental de la persona, a la salud espiritual. Entonces, tenemos que cambiar ese paradigma y ir a ese norte que tiene que ver con este cuidado integral y que abarca todas las dimensiones o todo lo que es un ser humano en su esencia. Conceptualizando un poco el humanizar sugiere alteración en el modo de hacer y de trabajar. Esto implica que muchas veces nos enfrentamos con una gran barrera, que es que siempre lo hemos hecho así, es que así lo hacemos en mi servicio, es que así se hace en mi institución. Y creo que esa frase es nefasta, porque en distintos ámbitos impide que se realicen cambios e impide al ser humano avanzar. Creo que tenemos que estar abiertos a los cambios, no tener miedo, y que incluso las situaciones críticas son una oportunidad para hacer cambios y hacer mejoras. Entonces humanizar sugiere eso, cambiemos las cosas. Si siempre lo veníamos haciendo así, ahora hagámoslo de esta otra manera, y que vaya tributando a que las personas sufran menos o lo pasen menos mal dentro de sus procesos. Esto también exige la sintonía del modo de hacer las cosas y el cómo se debe hacer. Entonces también nos exige a nosotros, las enfermeras y enfermeros, que si nosotros pregonamos acerca de la humanización o del cuidado, también tenemos que actuar de esa manera. No puede ser que yo hable del cuidado y del cuidado del paciente, del usuario, y yo no saludo a mi colega de turno, o no saludo a la enfermera con la que trabajo. Entonces tenemos que ser coherentes. En el fondo la humanización implica coherencia. Y esa coherencia es ser humano humanizado con todo mi entorno y todo mi contexto. Muchas gracias. Enfermería, a su vez, está llamada a ayudar al paciente a aumentar esa armonía dentro del cuerpo, la mente y el alma, y se enfatiza mucho en esta relación entre enfermera y paciente, o la persona que recibe el cuidado, y intenta dar una respuesta a esa experiencia, a esa vivencia fenomenológica, pero es esa experiencia que ambos están viviendo. Por lo tanto, la humanización nos llama a transgredir es que siempre lo hemos hecho así, y hacer cosas distintas. Si bien Patch Adams es del área médica, pero es un muy buen ejemplo, porque él en su tiempo fue muy criticado porque él transgredió, él no hizo las cosas como le decían que tenía que hacerlas, y él
él llevó a su expresión más tangible lo que es esto de la humanización, de entender al ser humano desde su esencia, de ponerse en el lugar del otro, de conectar con el otro desde la realidad del otro, no desde mi realidad. Entonces a eso también estamos llamadas las enfermeras y los enfermeros. Y finalmente, para concluir, los dejo con esta frase que dice: no hay necesidad de emprender enormes proyectos para sembrar buenas semillas. Los actos más pequeños pueden significar mucho para otra persona. Y eso tiene que ver con que a veces cosas muy pequeñas, a veces quedarme escuchando a la persona. Recuerdo una experiencia también en que estudiantes de enfermería le leyeron unos pasajes de la Biblia a una usuaria, y otra usuaria que estaba al lado empezó a prestar atención, y después ella agradecía mucho ese momento. Entonces a veces con cosas sencillas nosotros podemos impactar positivamente a otra persona. Y ya para cerrar, no olviden nunca el cuidado más básico de enfermería. Y ahí les pido que abran el micrófono y me digan cuál creen ustedes que es el cuidado más básico de enfermería. Lo más básico. A ver si alguien se anima y abre su micrófono. O lo escriben ahí en el chat para leerlo. ¿Alguien que se anime? Ya, acá puso Yolanda: escuchar al paciente, escuchar a la persona, escuchar, la empatía. Bien, sí, son todos aspectos muy importantes, pero les contaré. Saludar, muy bien María Luisa, el amor por el ser humano, qué cosas lindas van saliendo, ¿eh? Muy bonito. Pero les comentaré que existe algo más sencillo y que lamentablemente en pandemia se vio afectado, pero hizo que las enfermeras y enfermeros aprendiéramos a sonreír con los ojos. Entonces, este cuidado más básico es eso, es sonreír. Y si no podemos sonreír con nuestra sonrisa en nuestra boquita, sonreír con los ojitos. ¿Y por qué esto es lo más básico o lo más sencillo? Porque el primer contacto que tenemos con otra persona es nuestro rostro. Y por eso durante la pandemia habían experiencias de enfermeros en distintas partes que a veces dentro de sus elementos de protección por fuera tenían una fotografía de ellos para que el paciente o la familia viera realmente cómo era el rostro de ellos. Entonces es muy desagradable cuando uno se encuentra con una persona y la persona tiene como cara de enojo, de molestia, o me responde mal. En cambio, si yo estoy pasándolo mal o tengo dudas de algo y veo que la enfermera o el enfermero en este primer contacto me sonríe con sus ojos, eso ya como que me relaja. Entonces nunca olvidemos que esto es como lo más sencillo, pero también agradezco mucho los comentarios de ustedes, porque todos ustedes tienen razón. María Luisa dijo sonreír, dirigirse a ellos por su nombre, y todos esos son actos que tienen que ver también en cómo nos vamos relacionando con la otra persona. Bien, eso es lo que traía para compartir con ustedes. Espero que haya sido grata la presentación, y bueno, ahí abro el espacio para preguntas o el diálogo. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias por la presentación. Por aquí te leo en Facebook, también Olivia Mondragón nos puso el acompañamiento personal con el paciente, Marcelina el respeto, y Liz Díaz la sonrisa y un saludo. Entonces, bueno, parte de lo que comentabas. Excelente presentación. Quisiéramos también abrir el espacio para preguntas, para escribirle de dónde son a nuestra invitada aquí por el chat, y alguna duda, pregunta, igual la pueden escribir, yo le daré lectura. Y bueno, pues realmente, Angélica, es un tema interesante. Creo que tiene varias aristas, lo que comentábamos, profundizar un poco y hacer visible esto que decías, aun cuando el cuidado tiene que ver con esa relación persona a persona, pues también tiene que ver la parte, decías tú, de la institución y de los procesos, ¿no? Entonces, es interesante hacer visible esta parte, porque teóricamente pareciera que nada más es esta relación. ¿Cómo poder evidenciar? Conmigo lo platicabas hace un rato, pero igual para la audiencia, ¿cómo poder evidenciar que hay un cuidado, existe un cuidado humanizado dentro de una institución de salud? Ya, muchas gracias igual por tu pregunta.
y mencionar que esto también fue una inquietud durante mi proceso de formación doctoral, porque mis docentes guías me decían, pero Angélica, ¿qué vas a estudiar de la humanización si es un tema que a veces es tan etéreo? Entonces justamente era eso lo que a mí me motivaba, de un tema que tiene tantas aristas y que tiene que ver con muchos factores que hemos tocado, que he tocado acá en la presentación, cómo llevarlo y aterrizarlo a algo más objetivo, algo más práctico. Entonces, desarrollé una investigación que me permitió recopilar antecedentes que tributaban a este cuidado y poder llevarlo a indicadores de cuidado humanizado que pueden ser medidos en la práctica. Entonces, de esta investigación emanaron dos indicadores, uno que es para ser aplicado desde la perspectiva del usuario, y el usuario puede evaluar si los cuidados que se le han entregado son humanizados o no, principalmente los que entrega el personal de enfermería o la enfermero. Pero a su vez hay otro instrumento que yo lo encuentro muy valioso, que permite evaluar a la institución, si la institución está comprometida con la entrega de cuidados humanizados, y en ese instrumento o en ese indicador, que si bien tiene varios criterios, pero estos apuntan a dos líneas principalmente, que tienen que ver con la salud laboral, es decir, si la institución se alinea y se preocupa por la salud laboral de sus enfermeras, enfermeros o por el resto del personal o trabajadores, y a su vez también si cuenta con los recursos de infraestructura que aseguren una dignidad tanto para los usuarios como para los propios enfermeros, para el personal que trabaja en el hospital. Porque, ¿cómo le vamos a pedir a una enfermera que sea humanizada o humanizado en la entrega de cuidado si la institución no es humanizada con ella? Si tiene largas horas extenuantes de turno, si no tiene un lugar digno para almorzar. Incluso acá tiene que ver también, hay temas que tienen que ver con la remuneración que reciben enfermeras o enfermeros. Entonces, eso es relevante porque nos lleva a aterrizar este tema y también a ver el compromiso que tienen que tener las organizaciones con la humanización, porque es fácil decretarlo, es fácil decirlo, no es que tienen que ser humanizadas las enfermeras o los enfermeros, es que la calidad de la atención o la calidad del cuidado está relacionada con esto, pero ojo, la institución también tiene que preocuparse de ser humanizada con sus propios colaboradores. Como decía en la presentación y como decía este médico colombiano, dar las oportunidades de perfeccionamiento, de capacitación, que las personas se sientan contentas, felices en su lugar de trabajo, porque si los trabajadores están felices, están contentos y motivados, eso se va a ver reflejado en el cuidado o en la atención que entrega. Muchas gracias, Angélica. Ya por aquí tenemos un par de reacciones. Bueno, nos dice iPhone, buenas noches, excelente conferencia, pero nos dice también Pérez, me siento más motivado a llevar a cabo mi tesis. Y justamente a propósito de su tesis, quisiera que comentaras, tú hablaste del instrumento, que creo que ahorita profundizo en un par de comentarios solamente, pero quisiera que les comentaras, tú tienes un instrumento, ¿dónde lo pueden checar? ¿Está publicado? ¿Lo pueden utilizar? Digo, también te comento. Aquí en nuestra audiencia pues tenemos personas de diferentes instituciones de salud en el país, entonces seguramente muchos están haciendo estudios de licenciatura, de maestría o de doctorado y pueden quizá utilizar estos instrumentos. A propósito nos escribe Leticia Cervantes, salud de Tlaxcala, México, un estado de aquí también del país. Entonces, ¿quisieras comentarnos algo al respecto, Angélica? Sí, bueno, comentar que esta investigación, como tuvo varias etapas, en este momento hay 3 publicaciones de la investigación que son de las diferentes etapas. Está una en la revista Cuiden o Cuidar, que es de la Universidad de Santander de Colombia, pero ahí se puede acceder. La otra está en la revista de Cuidados Humanizados, que es de una universidad uruguaya, está publicado. Y la publicación que tiene los indicadores propiamente tal, cómo se desarrollaron y se habla de los indicadores, es una publicación que salió hace muy poco en Index de Enfermería. Así que ahí pueden encontrarlas y descargar las publicaciones donde sale en más detalle el trabajo realizado.
pero si cualquiera acá de los presentes quiere que yo les facilite algún instrumento o quiere profundizar sobre el tema, me pueden contactar a mi correo electrónico, que es amelita, que es la inicial de mi nombre con mi apellido, es amelita@udec, que es la abreviatura de mi universidad, udec.cl. Se los puedo dejar ahí, o tú mismo, Silvino, dejar en el chat, para que si necesitan contactarme para pedir material, las publicaciones igual las tengo, si es que no pueden acceder a través de los medios digitales, también me la pueden pedir, yo se las puedo hacer llegar, no hay problema en eso. Ok, muchas gracias por esta parte de compartir. Seguramente, ya lo comentaban aquí, motiva para trabajos de tesis, ¿verdad? Algo que comentabas y nos dice aquí Leti, saludos desde Tlaxcala, México. Por otro lado, tratar de generar un cambio, como dices, es un tanto difícil, pero hay que empezar a cambiar cada uno de nosotros y en el camino lo harán otros. Lo aprovecho para comentar también lo que dice Oliva Mondragón en Facebook. Dice, cierto, lo mismo pasa cuando mencionan trato digno, si a uno como trabajador el trato a veces es indignante. Y yo aprovecho para hacer el comentario que te decía, justo, había un discurso, todavía existe, no quiero llamarle responsabilidad, pero quizás sea el término de enfermería. Pareciera que enfermería es quien tiene que hacer todo el trato digno, cuidado humanizado, y sin duda hay una responsabilidad también de nosotros como profesionales y como personas y seres humanos, ¿no? Pero creo que también es interesante decirnos a los que dirigimos instituciones, a los que organizamos instituciones, que también hay una corresponsabilidad en la parte. Para hablar de cuidado humanizado también hay que hablar de salud laboral, ¿no? Lo decías tú, también hay que hablar de la infraestructura, de sanitarios, también hay que hablar de remuneración, ¿no? O sea, es decir, es un conjunto de elementos, de variables que hay que ir trabajando, porque el cuidado humanizado no solamente es esa relación persona a persona, sin duda lleva mucho implícito, lo decías tú, desde la forma en cómo llega la sonrisa, la forma de cómo uno habla, pero sí es interesante hacer visible toda esta parte de lo que lleva todo. En ese sentido, te quiero hacer una pregunta. No sé si en Chile hay algún programa ya con alguna institución que se haya comprometido o se estén comprometiendo o todos están comprometidos para hablar de cuidado humanizado, pero bajo este concepto global. En general, como yo comentaba, de aquí a unos 5 años atrás, puede ser a la fecha, se promulgó en Chile la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Y que si bien nuevamente está enfocado y centrado principalmente en el paciente, pero pasa a tocar algunas aristas que tienen que ver con el bienestar también de los trabajadores. Por otro lado, también acá hay leyes laborales que aseguran ciertos condicionantes que velan por un trabajo digno, trabajo decente. Entonces hay ciertos parámetros que se respetan y tributan a eso. ¿Falta avanzar? Evidentemente que sí. Nosotros tenemos un problema que yo creo que lo compartimos con ustedes, que es que el número de enfermeros aún, si bien ha mejorado el estándar en Chile, pero aún sigue siendo bajo en relación a la cantidad de pacientes que deben cuidar, sobre todo en los servicios generales. Nosotros tenemos un buen estándar en las unidades de cuidados críticos, pero en los servicios generales todavía tenemos muchos pacientes para muy pocas enfermeras o enfermeros, y eso no se ha modificado. Y eso tributa a una carga laboral que es potente en las enfermeras, y también eso se asocia a una carga mental, y eso tributa lamentablemente al estrés. Y el estrés, si se mantiene, genera burnout, y ahí tenemos ya enfermeras y enfermeros con sintomatología y problemática de salud mental más o menos seria. Entonces, más o menos esa es como la realidad. Todavía en Chile, si bien hay avances, pero todavía se centra mucho hacia el paciente, y falta todavía avanzar mucho más en políticas laborales que protejan más sobre todo a las enfermeras y enfermeros, porque no es así en otros estamentos de otras profesiones, pero sí falta avanzar en ciertos resguardos laborales para enfermeras y enfermeros. Seguimos siendo una profesión que todavía es un tanto vulnerable en el sistema asistencial.
Muchas gracias, Angélica. Sí, pues vamos en el camino, justamente creo que esto es parte de este proceso de, perdón por la insistencia de la visibilidad que hace falta estar comentando. Estás recibiendo algunas felicitaciones aquí Dale, voy a en el escribir chat, ahí. ya estás viendo ahí la información, inspirándose para ustedes estudiando licenciatura y esta parte de quien se prepara y puede hacer una tesis, bueno, aquí hay una opción y creo que bastante interesante y bastante novedoso todavía para esta actualidad en esta diversidad de identificar distintos tipos de variables y no solo esta relación. Entonces, hay una opción. Quiero comentarte una experiencia, justamente como lo comentabas hace aproximadamente 20 años. Justo esto me hacía mucho sentido cuando hablabas de las cargas laborales, porque recuerdo que tenía yo 4 personas a mi cargo y una persona iba a fallecer, estaba su hija y yo, pues, ya sabes, corriendo. Y una de mis pacientes, no recuerdo su nombre, la verdad, se me estaba poniendo mal y allá me iba a fallecer. Y me acuerdo que me quedé a platicar un momento con ella, con la hija, porque venía de un estado aquí del país, de Toluca. Pero por un lado platicaba la mamá, en fase ya de agonía, ella queriendo hablar y yo queriendo salir corriendo, no por falta de sentimiento, sino porque mi paciente que estaba en la otra cama se estaba también, estaba mal y creo que había que bajar a otra cirugía. Entonces, se queda uno marcado de por vida, ante esas situaciones. Hoy, 20 años después o 22 años después, lo recuerda uno y dice, bueno, ¿cómo hacerle? Ahí es un tanto complejo y hace sentido cuando comentas que el cuidado humanizado también tiene que ver con el trabajador y esa empatía sobre lo que uno en su momento siente y piensa, porque bueno, es uno parte del cuidado y uno va dando lo que uno va teniendo en este sentido, ¿no? Entonces, quisiera que ampliaras un poquito más el concepto de empatía. ¿Cuándo se puede ser empático justamente con alguna persona, Angélica? Sí, ese es un concepto que es importante también conversarlo, porque se habla mucho de empatía. Acá yo escucho muchas veces que dices que tienes que ser empático, incluso también con los estudiantes, pero desde el punto de vista psicoemocional, la empatía es complejo o es compleja alcanzarla, porque se describe y se dice que desde el punto de vista emocional propiamente tal, yo solo voy a sentir empatía si es que yo he vivido la experiencia, porque esa emocionalidad surge también de procesos cognitivos. Entonces, yo le comentaba le daba un ejemplo antes de la presentación a Silvino y le decía, bueno, si yo nunca he tenido el diagnóstico de cáncer y a mi paciente le están diagnosticando un cáncer, claro, yo puedo comprender que lo está pasando mal, pero esa emocionalidad yo no la vivo. Es muy difícil ponerme, como dice, es difícil ponerme los zapatos del otro si yo nunca lo he vivido, nunca he experimentado eso. Diferente es si hubiese tenido un diagnóstico de cáncer, porque yo lo viví en carne propia, sé lo que duele, sé lo que se siente, sé esa incertidumbre y comprendo absolutamente lo que la otra persona está viviendo. Entonces la empatía solo se logra si es que yo he pasado por esa experiencia. Si no, es difícil. Sí existen personas, a esto no se puede negar, sí que existen personas que a veces son muy sensibles, pero es parte de una característica inherente de la persona y que puede tener empatía, desarrollar empatía sin haber vivido la experiencia. Pero son personas que tienen ciertas características particulares, no todos compartimos esas características. Por lo tanto, lo que se acuña hoy en día es que si yo no he vivido la experiencia para poder entender al otro en su vivencia, lo que yo desarrollo en el fondo, lo que tengo que desarrollar es la compasión. Es decir, y no esa compasión, no quiero que se entienda, a veces las personas asocian la compasión como con lástima. Esto no es tener lástima, la compasión tiene que ver con la capacidad de poder comprender desde la vivencia del otro cómo esta otra persona está experimentando sus procesos. Entonces yo digo, bueno, yo nunca he tenido un diagnóstico de cáncer, pero yo puedo acercarme mucho y tratar de entender cómo tú lo estás pasando en este momento, que no lo estás pasando bien, que tienes miedo, que te abruman muchas preguntas, muchos temores, y eso es la compasión. Entonces también esta es una invitación a desarrollar estos dos aspectos,
Si alguna vez he vivido ciertos procesos o si soy muy sensible, está bien, ¿no es cierto?, expresar y manifestar esa empatía. Pero si no, y a mí me cuesta porque también tenemos que entender que todos somos seres humanos distintos. No todos tenemos la misma sensibilidad frente a las mismas cosas. Entonces, si a mí me cuesta un poco más por mi personalidad, a lo mejor lo que yo puedo desarrollar con mayor facilidad es esta compasión por lo que las otras personas están experimentando en este proceso de salud-enfermedad. Muchas gracias, Angélica. Esta es parte también, te comentaba del manejo de los conceptos, también interesante en poder identificar, en esta parte de desarrollo profesional, también entrar a la profundidad del manejo de los conceptos, que es un tema que también estamos buscando abordar. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta aquí de nuestra audiencia, la puede escribir. De momento, y Angélica, te voy a presentar o te agradezco esta participación en lo que van escribiendo, y si no, pues pediríamos que tú nos cierres con un comentario final, alguna conclusión de lo que tú consideres relevante rescatar en el día a día, ya en la parte como más operativa. Sé que a través de los estudios o esta experiencia que tienes, pues pudieras comentarnos o hacernos algún tipo de recomendación, digamos, en el corto plazo, es decir, mañana en la mañana que recibamos, cómo tratar de favorecer este cuidado humanizado, ¿vale? Entonces, esperamos a ver si alguien nos escribe, y si no, yo te proyecto de momento, ¿vale? Ya, yo quedo atenta, tú me dices. Ok. Angélica, mira, pues vamos a hacer la entrega de una constancia virtual misma que yo te haré llegar, dice el Centro Internacional de Formación Científica y Profesional, vinculado con la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada. Otorgan la presente constancia a la doctora Angélica Melita Rodríguez por su participación como ponente en la sesión semanal con el tema Humanización del Cuidado, que se realizó de manera virtual con transmisión por Zoom desde la Ciudad de México el día 22 de noviembre de 2022. Muchas gracias, Angélica, porque sé que también allá ya son prácticamente las 11 de la noche y aún sigues con nosotros. Esperamos que no sea el último tema que nos compartes, y bueno, agradecemos esta presentación. Y bueno, pues creo que ya nadie más escribió por aquí, pero si tú nos puedes concluir esta sesión con algunas recomendaciones o lo que tú consideres. Ya, muchas gracias primero que todo, muchas gracias por la constancia, gracias por la invitación, y claro, yo quedo ahí disponible para conversar con ustedes si es que surge otro tema de los que yo manejo y sea de interés para ustedes, así que no hay problema en aquello. Y como reflexión, yo creo que reflexionar, valga la redundancia, sobre la cotidianidad, yo creo que es sumamente importante, y se me viene a la mente algo que leí por ahí y que decía que es muy simple impactar de manera positiva en el otro o impactar de manera negativa. Yo creo que las prácticas de impacto negativo tenemos que tratar de desprendernos de ellas, porque creo que no le hacen bien a nadie, no le hacen bien al paciente, no nos hacen bien a nosotras como gremio, a nosotros como gremio, y tampoco nos hace bien a nosotros mismos. Creo que la vida, y esto ya es reflexión, la vida es muy corta como para desperdiciarla en escuchar chismes, en hablar mal de otra persona, en ignorar a mi colega, en responderle mal al paciente. Creo que tenemos que tratar de impactar positivamente a los y a las que nos rodean. Y eso significa, en relación al tema que estamos viendo, de tener buenas relaciones entre nosotras, las enfermeras y enfermeros, en apoyarnos, porque tiene que haber coherencia en el cuidado que nos han dicho que tenemos que tener, en el cuidado que implica la esencia de nuestra profesión. Entonces, les vuelvo a retomar una idea que les expuse en la presentación. Yo no saco nada con promulgar que hay que ser humanizado con los pacientes o con las personas que tengo a mi cuidado si resulta que yo no saludo a la colega de turno. Entonces, tenemos que partir por casa.
tenemos que ser humanizadas y humanizados entre nosotras mismas, apoyarnos. La unión hace la fuerza para luchar también por nuestros derechos laborales. No sacamos nada de discutir y pelearnos entre nosotras. Hay circunstancias más complejas y más grandes que necesitan de nuestra unión. Siempre me acuerdo de la película Buscando a Nemo, cuando el pececito necesita bajar y va solito y no puede bajar la red, pero le dice ya vamos todos y todos los pececitos bajan y finalmente logran romper la red. Y eso lo encuentro tan gráfico en esa película, que es cómo la unión hace la fuerza, y creo que hacia allá tenemos que ir. Tenemos que trabajar en conjunto por políticas más humanas de salud, tenemos que trabajar en conjunto por políticas laborales que nos protejan como enfermeras y enfermeros, y estando bien nosotras y nosotros, les aseguro que van a estar súper bien nuestros pacientes, van a estar muy bien las personas a las que cuidamos, van a estar muy bien los familiares de nuestros usuarios, pero tenemos que estar primero nosotras bien y nosotros bien con nosotros mismos, porque si no estamos bien con nosotros mismos, difícilmente vamos a poder darle esa sonrisa a nuestros pacientes. Así que con eso, esa reflexión final, las dejo y los dejo. Muchas gracias, Angélica. Excelente reflexión. Sí, lo que no se puede dar, lo que no se tiene, ¿verdad? Exacto. Entonces, justamente cosechar y trabajar sobre uno. No quiero cerrar la transmisión sin leer el comentario aquí de Facebook de Marcelina. Dice, creo que la empatía que se debe tener hacia nuestros pacientes debe ser recíproca por parte de los familiares hacia el personal de salud. Hay muchas situaciones que no están en nuestras manos. Excelente, muchas felicidades. Efectivamente, ya lo comentamos. No todo es de enfermería, hay parte de la estructura. A veces siempre uno es el que da la cara, si no hay jeringas, si no hay algo, uno da la cara y siempre recibe esta parte, pero bueno, bajo esta claridad de tratar de entender todos los procesos y trabajar hacia uno, quizá podamos ser empáticos y tratar de entender. Digo, siempre hay que mediar, ¿verdad? Y ahí hay un hilo, perdón, sensible de lo que hay que estar trabajando. Entonces, muchas gracias, Angélica, por esta sesión. Y bueno, pues seguramente aquí hacemos la invitación también para el coloquio panamericano en Chile 2024. Esperamos por allá saludarnos. Quien guste ir también ahí a presentar algún trabajo, bueno, la sede va a ser justamente en Chile, ¿verdad? Así es, sí, todo, qué bueno que tocaste el tema que se me había olvidado. Todos invitados y invitadas, y desde ya ir juntando ahí los recursos económicos para poder venir acá a Chile. Va a ser nuestros coloquios de investigación en enfermería, efectivamente van a ser en la capital, en Santiago de Chile, pero de ahí se pueden mover a otros lugares. Chile es un país hermoso, hacia el norte tenemos desierto, valle, en el sur hay bosques preciosos, lagos. La geografía es muy diversa de mi país, así que quedan cordialmente invitados e invitadas. Yo no soy de la capital, yo soy del sur de Chile, de la 8ª región, pero también, ¿no es cierto?, si quieren venir a conocer mi universidad, bienvenidos y bienvenidas. La Universidad de Concepción, no es que yo esté acá, pero está catalogada como la universidad, el campus más bello de acá de Chile, y es la 3ª universidad más antigua de mi país. Primero está obviamente la Universidad de Chile, después está la Pontificia Universidad Católica, que es donde se va a hacer la jornada de investigación, y la 3ª universidad más antigua es la Universidad de Concepción, que es a la cual yo pertenezco. Así que todos y todas cordialmente invitadas e invitados. Muchas gracias, Angélica. Bueno, por allá te tomaremos la palabra y haremos el tour. Sí, los recibo a todos acá en la casa. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, Angélica. Con esto estamos cerrando la transmisión y bueno, a todas agradecemos que se conecten de manera semanal a estas sesiones que siempre van enriqueciendo la parte disciplinaria y la parte profesional. Vamos favoreciendo la construcción de conocimiento. Muchas gracias. Tengan todos ustedes una excelente noche. Buenas noches. Felicitaciones igual por esta instancia, así que manténganla, es muy bueno y es una muy bonita forma de difundir el conocimiento de enfermería. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias. Buenas noches a todos, descansen. Buenas noches. Buenas noches.